Hola a todos y todas. En el video de hoy estaremos tratando un tema muy importante correspondiente a pues una situación que se presenta con alguna regularidad dependiendo de las actividades que nosotros hagamos en nuestras abejas, y es que nuestra colmena se quede sin reina por alguna razón. Ya vamos a ver las diferentes, digamos, alternativas o mm, al- de lo que puede estar sucediendo cuando sucede esta situación que se queda sin reina y surgen lo que llamamos las obreras ponedoras, y pues esto causa una situación en la colmena que pues vamos a analizar en esta charla para que ustedes puedan ver qué es lo que está sucediendo y cómo de alguna manera se puede solucionar. Bueno, empecemos. Entonces, como siempre, nuestros objetivos de aprendizaje van a ser comprender qué es una colmena sanganera o con obreras ponedoras, entender qué está sucediendo al interior de una colmena sanganera, entender en qué casos no vale la pena recuperar una de la colmena que se ha quedado sanganera, y en el caso de, ya lo vamos a ver, de que sí valga la pena recuperarla, vamos a conocer el procedimiento de recuperación. Bueno, entonces, entrando en tema, vamos a analizar qué es una colmena sanganera o con obreras ponedoras. Y esto es básicamente una colmena que, digamos, se quedó sin reina, y vamos a ver dos casos, eh, digamos, en donde podemos encontrar esto. El primer caso es una reina muy vieja que agotó sus reservas espermáticas de su espermateca, y empieza a poner huevos que son básicamente de zángano. Este es un caso muy raro y es muy diferente a el caso que vamos a analizar en esta charla, que es el caso de las obreras ponedoras, un caso en donde la colmena se quedó absolutamente sin reina, y se presenta lo que pues podemos ver en esta imagen y vimos en la imagen de la presentación, que es una gran cantidad de huevos por cada una de las celdas en celdas de obrera específicamente. También se encuentran en las celdas de zángano, pero en el caso de obreras ponedoras vamos a encontrar huevos en celdas de obrera. Pero bueno, aquí me estoy adelantando un poco. Entonces, en este primer caso, que es una reina vieja, es un caso muy raro porque normalmente las abejas, si detectan que una reina ya está muy vieja, ya agotó sus reservas y no está funcionando como debería funcionar, la reemplazan. Entonces estas abejas van a matar a esta reina, la van a matar y expulsar de la colmena, y van a empezar a criar su propia reina. Entonces, el caso en donde una reina vieja llega a empezar a solo poner huevos de zángano es muy raro, porque normalmente las abejas la van a reemplazar mucho antes de que suceda esto. Ahora, si esto sucede, la diferencia que mencionaba con obreras ponedoras es que la reina, si hay una presencia de reina y esta reina, por la razón que sea, continuó poniendo en esta colmena, esta reina va a poner solo huevos de zángano en celdas de zángano. Es muy difícil encontrar esta situación de múltiples huevos en celdas de obrera con una reina presente que se volvió sanganera. Entonces, este es un caso muy raro, y realmente el 99,9% de los casos que nosotros vamos a encontrar en donde encontramos múltiples huevos en celdas de obrera es donde la colmena se quedó sin reina, ¿vale? Y digamos, las situaciones con las que se llega a esto es que la reina por alguna razón se murió,
o nosotros, que también ese sería como el 90% de los casos en donde se pueda presentar esto en las actividades de manejo nuestras normales, es que en el proceso de manipulación de los cuadros, al sacarlos, al meterlos, al aprisionarlos nuevamente, a ponerlos en su lugar, por la razón que sea, matamos nosotros mismos la reina. Entonces, esto no quiere decir que automáticamente si nosotros matamos la reina o la reina se murió por alguna razón, la colmena va a quedarse, digamos, va a desarrollar obreras ponedoras. El primer caso, digamos, o la primera situación es que esta colmena se quedó huérfana. Entonces, al quedarse huérfana, es decir, ya no tiene reina, estas abejas van a empezar, si la colmena tiene cría, va a empezar a desarrollar su propia reina, entonces a desarrollar celdas reales de emergencia y pues van a desarrollar su propia reina. Este, digamos, es el paso normal. ¿Cómo entonces una colmena se vuelve sanganera o con obreras ponedoras en esta situación? Ellas crearon su propia reina, nació una reina y la reina salió a sus vuelos de fecundación y se perdió, se la comió un pájaro, o la reina que nació, digamos, no estaba muy bien alimentada, era una reina muy pequeña y en ese caso incluso las abejas también la pueden matar. Cuando se presenta este caso, entonces que ellas generan una reina, pero esa reina se perdió, no en su regreso del vuelo nupcial, se perdió y no encontró la colmena, o se la comió un pájaro, finalmente se perdió por alguna razón, la, eh, la colmena entonces ya está en una situación en donde esa reina que estaba en proceso también se perdió, se quedaron sin esta reina y ya no tienen cría, digamos, lo suficientemente joven en esta colmena para criar una nueva reina, ¿vale? En estas situaciones en donde las abejas entran en un estado de emergencia, que ya lo vamos a ver, y las obreras desarrollan sus ovarios que los tienen, son unos ovarios muy subdesarrollados, muy pequeños, pero desarrollan un poco los ovarios para empezar a poner huevos. Estas obreras, obviamente, no tienen toda la estructura reproductiva que tiene una reina y por lo tanto, pues no salen a un vuelo nupcial, no se fecundan con zánganos y, digamos, por el mecanismo de la partenogénesis, ellas pueden desarrollar huevos y estos huevos son huevos no fecundados que potencialmente pueden ser o pueden desarrollarse em, en zánganos, ¿vale? Entonces, este escenario en donde se generan obreras ponedoras, que es el escenario más común, como les decía, el de reina vieja es muy difícil. En este escenario, pues la característica que nosotros vamos a encontrar cuando vemos una colmena, que decimos qué es lo que está pasando aquí, es si encontramos, como vemos en la imagen, una gran cantidad de huevos, no es una postura como uniforme, normal, de un solo huevo por celda, sino que no, la cría está dispersa y encontramos muchos huevos por cada una de las celdas, y esto lo encontramos de forma generalizada. Podemos decir que esta colmena se quedó huérfana, no pudo desarrollar una reina y ahora tiene obreras ponedoras. Entonces, la característica que nosotros vamos a encontrar en esta situación es que vamos a encontrar múltiples huevos en cada una de estas celdas. Estos huevos pueden desarrollarse en zánganos y entonces también dependiendo de la etapa en donde nosotros encontremos esta situación, vamos a encontrar, digamos, esta cría abierta con muchos huevos y también vamos a encontrar el opérculo, digamos, abombado que encontraríamos en las celdas normales de zángano. Vamos a encontrar que si se están desarrollando para zángano, vamos a encontrar estos opérculos abombados en celdas de obreras, ¿vale? Entonces, esta es como la característica que nosotros vamos a encontrar en una colmena que se quedó huérfana y ahora tiene obreras ponedoras, ¿vale? Bueno, entonces, el por qué de se vuelve sanganera? Pues ya lo he mencionado en esta
diapositiva anterior, pero digamos básicamente lo que encontramos en una colmena de estas características es un caos feromonal, ¿vale? Acuérdense, si ustedes hicieron el curso básico con nosotros o han visto las charlas de feromonas, las feromonas no solo provienen de la reina, que produce muchas feromonas, sino también hay feromonas de la cría, ¿vale? Y esta cría que produce estas feromonas también ayuda a la estabilización, a la normalización de una colmena. Entonces hay un caos feromonal porque falta la reina, por un lado, y entonces no hay, digamos, esas feromonas de cohesión de la colmena, de atractividad de las obreras y por lo tanto las abejas están digamos, desorientadas un poco en qué es lo que está sucediendo en la colmena porque no hay una presencia de reina. Y al no haber cría abierta también de una forma normal, eh, no, esta cría tampoco está produciendo feromonas, así digamos haya esa cría de zángano que se está produciendo por las obreras ponedoras, pues no hay una cría normal de obreras que normalice la situación también feromonal dentro de la colmena. Entonces, por esta falta de feromonas que hay en la colmena, pues la colmena se vuelve sanganera, es decir, las obreras desarrollan ovarios y empiezan a poner huevos de zángano, ¿vale? Entonces, como les mencionaba, pues hay una activación de los ovarios de las obreras, empiezan a poner huevos de zángano y pues vamos a encontrar un caos en esta colmena. Ahora, ¿por qué hacen esto? Esta es un mecanismo de supervivencia de la especie. Esta es una colmena que, digamos, si no se le hace ningún tipo de manejo o fuera una colmena que está en la naturaleza, que no pertenece a un apiario que esté manejado por un apicultor, sino que está en un enjambre, en un techo de una casa o en una pared o en un árbol, nadie, digamos, interviene ahí y esa colmena se quedó sanganera y empieza a desarrollar obreras ponedoras, es un mecanismo de supervivencia de la especie porque así esta colmena que está destinada a la muerte, la colmena como tal, las obreras al poner huevos de zánganos y al salir zánganos de ahí, es un intento de esta colonia, digamos, por perpetuar los genes que ésta puede producir y por lo tanto al producir zánganos que son viables, que pueden, no son digamos el zángano mejor desarrollado a nivel fisiológico, pero que es un zángano que perfectamente puede salir a vuelos nupciales, aparearse con reinas y transmitir los genes, digamos, que pertenecían a esta colmena. Entonces, es un intento desesperado de las abejas de producir algún material genético que pueda ser transferido a una reina en un vuelo nupcial, pero esta es una colmena que está destinada a desaparecer porque ya, como les digo, si está en la naturaleza, no hay ya en este caso ningún mecanismo en donde esta colmena pueda volver a renacer. Está destinada a la muerte, pero pueden pasar algunos de los genes pertenecientes a, a esta colonia a una reina de otra colmena que esté en proceso de fecundación. Bueno, entonces la pregunta que surge normalmente es, ¿qué hago con esta colmena? Si es una colmena que no pertenece a estas que están en la naturaleza, no manejadas, sino de un apiario mío, ¿es una colmena que yo pueda recuperar? Y entonces la respuesta es sí y no. Y también no solo si se puede, sino se debe, ¿vale? Entonces, mis recomendaciones con respecto a las colmenas que se han quedado huérfanas y tienen obreras ponedoras es solo las voy a intentar recuperar si son colmenas fuertes. Es decir, si yo encuentro una colmenita, un núcleo que está muy pequeño, que tiene muy poquitas abejas, que veo que está huérfana,
es mejor deshacerse de esa colmena, sacudir esas abejas. A veces esas abejas, si las sacudo frente a otra colmena, las pueden recibir en esa otra colmena, pero ya no vale la pena hacer ningún esfuerzo de recuperación de esa colmena si es una colmena que está muy débil, es un núcleo muy débil, no vale la pena. Y en la mayoría de los casos, yo digo, no vale la pena recuperar una colmena de estas, a no ser que sea una colmena que está fuerte, que tiene mucho, todavía mucho material biológico, hay mucha biomasa, y pues decimos, pues es que no vale la pena sacudir una colmena entera, digamos que tenga 8 9 10 cuadros de abejas todavía, y que por la razón que sea se quedó huérfana. Pues en estos casos sí digo, vale la pena recuperarla de alguna manera, o de, digamos, de las maneras, de las recomendaciones que yo voy a dar un poco más adelante. Entonces, la colmena tiene que estar fuerte para yo decir, vamos a recuperarla. En el caso, por ejemplo, que ustedes ven en esta imagen, que es una colmenita muy pequeñita, eh, que básicamente las abejas están solo en una parte de un cuadro. Si se presenta esta situación de orfanidad y de obreras ponedoras, pues esto yo prefiero utilizar este material para hacer un núcleo nuevo y sacudir estas abejas enfrente de otra colmena, y que pues ellas se organicen de alguna manera, pero no intentar recuperar esta situación. Entonces la colmena tiene que estar fuerte, y cuando digo fuerte tiene que ser por lo menos 3 o 4 cuadros de sólidos de abejas para que yo diga, vamos a recuperarla, ¿vale? Entonces, si está débil esta colmena, no pierdan el tiempo, porque van a perder tiempo, dinero, alimento, recursos de otras colmenas para recuperarla, y realmente no vale la pena. Entonces, si está débil, no; si está fuerte, sí. Un error muy común que encontramos a la hora de la recuperación de esto es introducirle una reina. Entonces, yo tengo esta colmena que puede estar fuerte, que tiene obreras ponedoras, y le introduzco una reina. En algunos casos, estas abejas pueden aceptar esta reina, pero en la mayoría de los casos no las aceptan, así sea una reina fecundada, digamos que venía con muy buena postura, y yo le introduzco esta reina, no me la van a aceptar. No que no me la vayan a aceptar, sino que hay una alta probabilidad de que la vayan a rechazar. Entonces, si es una reina que de muy buena procedencia, que yo compré, que me costó un dinero, y se la introduzco a una colmena de estas, pues tengo una alta probabilidad de perder ese dinero, ¿vale? Entonces, el error común, introducir una reina, y no se debe hacer, ¿vale? Entonces ya vamos a ver los procedimientos para poder recuperarla. Entonces, el procedimiento de recuperación, pensando en la situación en donde mi colmena, como les dije, está fuerte y vale la pena recuperarla, entonces podemos hacer un procedimiento de recuperación, que es un procedimiento relativamente largo, pero que pues nos va a garantizar, digamos, la supervivencia de esta colmena y el poder usar toda esa biomasa de abejas que están presentes, ¿vale? Entonces, como les mencionaba, ahí el, lo que tenemos que entender a nivel de lo que está sucediendo dentro de esta colmena que se ha quedado huérfana y tiene obreras ponedoras, es que hay una anormalidad feromonal. Es decir, no hay feromonas de reina, no hay feromonas de cría, por lo tanto es un caos. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es recuperar una normalidad feromonal. Entonces, eso es lo primero, recuperar una normalidad feromonal dentro de la colmena. ¿Y cómo hacemos esto? Esto lo vamos a hacer a través de la introducción de cría abierta de otras colmenas en esta colmena huérfana con obreras ponedoras. No hay necesidad de que la introduzcamos con abejas. Simplemente vamos a introducir, a escoger un cuadro de otra colmena que pues puede tener cría cerrada y alimento y tal, pero que por lo menos tenga en un 80% larvas y huevos,
digamos que estén en ese periodo de larvas y huevos para que estas, las huevos cuando se vuelvan larvas y las larvas que ya están presentes me van a generar feromonas dentro de la colmena y me van a empezar a estabilizar esta colmena. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a, dependiendo del tamaño de esta colmena, si es un núcleo, si es una colmena grande, vamos a escoger uno o más cuadros de cría abierta, como les digo, de que tenga por lo menos un 80% de cría abierta de otra colmena y vamos a introducir uno o dos cuadros de esta cría abierta en mi colmena o vamos a reemplazar, digamos, estos cuadros de la colmena huérfana, los vamos a reemplazar con cría abierta. Si la colmena está muy fuerte, con dos cuadros es suficiente. Si no está tan fuerte, si es, digamos, un núcleo, un solo cuadro es suficiente. Y es suficiente porque no queremos hacerlo todo de golpe. Vamos a empezar a recuperar esa normalidad feromonal, la vamos a empezar a recuperar de a pocos, ¿vale? Entonces, esto lo hacemos más o menos cada 10 días. Entonces, hoy introducimos este cuadro o cuadros con cría abierta en esta colmena y en 10 días vamos a volver a repetir la misma operación. Los cuadros que yo saqué de la colmena con obreras ponedoras, que vamos a encontrar que son un desorden porque tienen cría salteada y una cantidad de huevos por celda y demás, todo lo que ya he descrito, esos cuadros no tienen ningún problema de que los usemos en las colmenas, digamos, de donde sacamos esos o que nos donaron esos cuadros con huevos y larvas. Nosotros podemos usar esos cuadros perfectamente en esas colmenas y no pasa absolutamente nada. Las abejas van a limpiar, como esas colmenas sí tienen ya una estabilidad feromonal y tienen reina y demás, ellas van a limpiar lo que tengan que limpiar y los van a usar de forma normal. Entonces, no tenemos que hacer ningún procedimiento extraño con estos cuadros que estamos sacando acá, sino, digamos, podemos hacer un cruce de cuadros y no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, cada 10 días vamos a introducir uno o dos cuadros máximo en esta colmena con cuadros de cría abierta, huevos y larvas por lo menos en un 80% para que haya una gran cantidad de feromonas que nos producen estas larvas y nos ayuden a estabilizar esta colmena. Perdón. Bueno, y entonces, ¿en qué momento vamos a dejar de hacer este procedimiento de introducir cuadros de cría abierta? Entonces ya lo hemos hecho cada 10 días. En el momento en donde nosotros veamos que las abejas nuevamente empezaron a hacer realeras de estos cuadros que yo he introducido, como he introducido huevos y larvas jóvenes y demás, va a haber un momento en donde hay una estabilización una estabilización feromonal. Rápidamente las obreras que habían desarrollado sus ovarios ya no van a seguir poniendo cría de zánganos, ya van a dejar de poner gran cantidad de huevos en las celdas y va a empezar a haber una estabilidad y cuando digamos ellas vean que ya hay una normalidad, ellas mismas van a empezar a hacer celdas reales. Entonces en la siguiente visita, cuando yo vaya a revisar eh, o digamos quiera hacer esta introducción de cuadros de cría abierta, vamos a ver si en los cuadros de cría abierta que introduje anteriormente hay inicios de celdas reales. Si hay inicios de celdas reales, podemos o no seguir introduciendo, por lo menos en esa visita, introducir unos cuadros adicionales, uno o dos cuadros adicionales de cría abierta como por acabar de estabilizar esa colmena. Pero en este momento entonces ya tenemos varias opciones que podemos hacer porque ya estabilizamos feromonalmente, ya hay una normalidad feromonal, como lo decía al principio, en esta colmena y entonces ya tenemos algunas opciones. ¿Cuáles son estas opciones? La primera, podemos dejar que nuevamente ellas intenten
criar una nueva reina y pues que digamos suceda el proceso normal que pues anteriormente falló, porque pues anteriormente hubo un intento de cría de esta reina que por las razones que sea se perdió y entonces quedó huérfana, perdón, las obreras empezaron a desarrollar sus ovarios y pues se formó el caos que se formó. Entonces, en este momento, si dejamos esas realeras que se pueden dejar, pues vamos a tener que esperar otra vez un tiempo y, digamos, esperar realmente que esta reina ahora sí se fecunde. Entonces es algo que podemos hacer perfectamente pensando en que todavía se corre algún riesgo de que esta reina vuelva a perderse y otra vez volvemos a el mismo caso, ¿vale? Pero es algo que se puede hacer. Otra opción que tenemos, si nosotros, por ejemplo, ya hemos detectado que ellas están haciendo celdas reales y yo hago, por ejemplo, cría de reinas y hago transferencias y tal, a esta colmena yo le puedo destruir las celdas reales que ellas hicieron e introducirle una celda real operculada a esta colmena de las que yo he criado, de tal manera que puedo acelerar un poco el proceso, pero también corro el riesgo de que esta reina vuelva a perderse, ¿vale? Esa es la segunda alternativa. Entonces, la primera, perdón, dejar que ellas continúen haciendo sus propias realeras. La segunda, introducir una realera propia. Y la tercera opción sería, ahora sí que hay una estabilidad feromonal dentro de la colmena, lo que voy a hacer es destruir esas celdas reales e introducir una reina fecundada nueva. Cuando esto sucede y yo le destruyo estas celdas reales, que ya hay una estabilidad feromonal dentro de la colmena y yo le introduzco una reina fecundada, ahora sí me la van a aceptar, ¿vale? Acuérdense y que no lo recomiendo, no lo hagan porque van a perder el dinero o hay una alta probabilidad de que lo hagan, de introducir una reina fecundada directamente en una colmena que está huérfana con obreras ponedoras. Entonces, hasta que no haya esa estabilidad feromonal, no lo vayan a hacer. Entonces, si deciden recuperar una colmena de estas, el proceso es recuperar la normalidad feromonal a través de la introducción de cría abierta de forma, digamos, continuada, intercalada más o menos cada 10 días. Y en el momento en que yo detecte que ellas empezaron a hacer celdas reales, tengo la opción de dejarlas que continúen en esa cría de reinas de estas celdas, de la cría que yo introduje, o introducir una celda real propia, destruyendo las celdas reales que ellas hicieron. O la tercera opción, ahora sí, introducir una reina fecundada en esta colmena con la salvedad de que hay que destruir las celdas reales. ¿Por qué digo que hay que destruir las celdas reales? Si no se destruyen estas celdas reales, ellas pueden incluso, con la presencia de una reina, ellas pueden incluso continuar el desarrollo de estas celdas. Y lo que puede pasar es, si esta colmena estaba fuerte, como lo debería estar para nosotros haber tomado la decisión de recuperarla, la presencia de esta reina con celdas reales lo que va a ocasionar es que se va a enjambrar la colmena, ¿vale? Entonces, si nosotros dejamos continuar estas celdas, no las destruimos, las dejamos continuar e introducimos una reina fecundada nueva, lo que puede ocurrir es que una vez se operculen estas celdas, esta reina que yo introduje va a hacer un proceso de enjambrazón y por lo tanto voy a perder esa reina, ¿vale? Entonces hay que tener esas precauciones a la hora de hacer estos procedimientos. Cuando introduzca una celda propia, si yo quiero que sea esa, digamos, esa reina la que nazca y se vaya a fecundar, pues debo, en ese caso no va a haber un proceso de enjambrazón, pero sí puede que de pronto, dependiendo del estado de desarrollo de esas celdas que yo encontré, que ellas hicieron de forma natural, pueden hacer primero una de esas y destruir la que yo metí, ¿vale? Entonces, es mejor siempre destruir las celdas reales, sea que yo introduzca una celda real propia o introduzca una reina fecundada. Es muy importante destruir estas celdas reales para evitar que vaya a haber un proceso de enjambrazón. Bueno, amigos, hemos llegado
al final de esta charla. Espero que haya sido que hayan aprendido bastante y no cometan los errores que se cometen normalmente con estos procedimientos. Entonces, terminamos aquí y nos vemos en el siguiente video.